Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a esto que es el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora y esta semana tengo un invitado que me encanta la idea de volver a conectar con él. Él es Fabio Alejo. Fabio es comunicólogo, se ha dedicado muchísimo tiempo a temas de comunicación, pero ahora ha hecho mucha divulgación sobre salud mental porque también es psicoterapeuta de la corriente de terapia racional emotivo-conductual. Además, es conferencista y tallerista. Entonces, Fabio, te agradezco muchísimo que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Sandy. Me encanta verte de nuevo y también compartir contigo parte de la vida, porque pues también creo que desde la universidad, ¿no? Que nos Así es. conocemos, así es que padrísimo. Y bueno, parte de la intención de tenerte aquí el día de hoy es poder generar contenido para la gente que está buscando herramientas para sobrellevar la crisis, la adversidad del cambio. Y quisiera yo arrancar con la primera pregunta. Desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, la resiliencia o esta capacidad de adaptarte al cambio y a mí me gusta pensar, incluso crecer gracias al cambio, ¿no? Y poder afrontar las adversidades de una forma sana. ¿Es una cuestión innata, es algo con lo que se nace, está en la genética, o es un tema una habilidad que se puede ir construyendo? Es muy buena pregunta, Sandy. Te puedo decir que de forma general, la humanidad es resiliente. Las especies que sobrevivieron a la evolución son resilientes porque se adaptaron al cambio y a través de la selección natural pudieron desarrollar nuevas adecuaciones a su sistema biológico. Así es que la humanidad es resiliente. Aquí estamos. Pero de forma individual hay personas que son menos resilientes que otras. Hay personas que son mucho más vulnerables, tanto en la parte biológica como en la parte psicológica. Pero la buena noticia es que para esas personas sí es una habilidad que se puede desarrollar. Ok, ¿de qué depende que una persona sea más o menos resiliente? Dependen de muchas cosas, pero en la parte biológica depende de la configuración de sus neurotransmisores y sus hormonas, como también de la herencia, lo genético. Hay gente que es más vulnerable, hay gente que tiene hiperfobia, ¿sí? Hay personas que ya tienen una estructura que está predestinada a que puedan manifestar un trastorno obsesivo compulsivo. Hay gente que por su química pueden ser más ansiosos o pueden tener una tendencia a la depresión. Entonces son personas que serán menos resilientes en ese sentido, en la parte biológica. Ok. Pero también hay personas que pueden tener una muy buena constitución biológica, una buena combinación de neurotransmisores, pero que pueden tener malos aprendizajes. Haber vivido en familias difíciles, con aprendizajes duros, con situaciones difíciles psicológicamente hablando. Entonces una persona puede ser muy vulnerable a pesar de tener una muy buena biología. Así que son esos dos factores los que definen qué tan resiliente puede ser una persona. Ok, cuando se combinan ambos factores, probablemente es una persona que va a requerir más apoyo, obviamente, ¿no? Por tener una cuestión de biología y además un tema de aprendizaje. Ahora, Exacto. estas creencias que se van formando a lo largo de la vida, ¿sí se pueden cambiar? ¿Qué tan complicado es? Porque hay mucha gente que de repente usa ese argumento como un ancla para quedarse donde están. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que una persona pueda empezar a hacer este cambio de creencias? Primero, que tenga conciencia. Es muy difícil porque actualmente las personas mayormente no van a terapia. El 1% de los mexicanos, 1.8% de los mexicanos acuden a terapia. Pero entonces se requiere conciencia. Se requiere también una tolerancia a la frustración. Cuando hablamos de resiliencia, hablamos de tolerancia a la frustración. Y hace rato que te mencionaba de que hay personas que por su aprendizaje quizá eran menos resilientes. Vemos muchos casos de personas que fueron, por ejemplo, muy sobreprotegidas, muy mimadas. Cuando una persona vive con esta sobreprotección, entonces la vida le hace más daño. Cuando las cosas no salen como quiere, cuando la vida les da un revés, cuando hay una enfermedad, cuando hay una pérdida, se desmoronan más rápido. Así es que en la parte del aprendizaje para cambiar se requiere conciencia y tolerancia a la frustración de aguantar vara, de aguantar las dificultades de la vida. Te pongo un ejemplo. Imagínate un indígena tarahumara que están en el norte de México, que están acostumbrados a caminar descalzos o caminar con chanclas. Tienen unos pies que parecen pezuñas de elefante.
y tú pones al lado a una persona que en su vida ha caminado descalzo en el bosque, le va a doler. Esa es la frustración, es dolorosa la frustración, pero el indígena tarahumara generó un callo y disfruta la vida sin necesidad de usar zapatos Nike. Ajá. Y la otra persona se quita los zapatos y llora y le sangra y le salen ámpulas porque no está acostumbrado a caminar en ese terreno agreste. Así es un poco la vida con el tema de la tolerancia, la frustración y la resiliencia. Así es que las personas que necesitan o quieren tener una vida más resiliente tienen que enfrentarse a generar callo en sus vidas. Ahorita vamos a entrar a la parte del callo, pero quisiera regresarme tantito a la parte de la conciencia, porque el término conciencia está como muy sobado y para muchas personas significa cosas diferentes. Entonces a mí me gustaría que acotáramos a qué te refieres tú con que es necesario que nos hagamos conscientes. Cuando tú le preguntas a una persona que si es consciente, lo normal es que te diga sí lo es, porque creemos que la conciencia es saber lo que sé y hacer lo que hago, ¿no? En realidad la conciencia tiene que ver más con un estado quizá más emocional. Y digo emocional porque la conciencia proviene de la respuesta hacia el por qué hago las cosas. Entonces, emocionalmente hacemos las cosas porque así aprendimos. Porque la persona que necesita autovalidarse, entonces hace cosas que lo llevan al perfeccionismo. Le llevan al perfeccionismo. Entonces, claro, la persona te va a decir, yo soy muy consciente porque soy muy buena trabajadora y porque tengo todo en orden. Sí y no, porque de forma no consciente, emocionalmente está siendo manipulada y está esclavizada a un impulso automático de validarse a sí misma a través de tener todo en orden o de estar sobrada en su desempeño. Así es que la conciencia es entender cómo funciona tu pensamiento, tu no conciencia, o sea, por qué hace las cosas, tu emoción y tu conducta, y ver si esta actitud te está llevando a tus objetivos o te está alejando, siendo los objetivos más importantes tener una buena salud física, una buena salud mental, una buena salud social y una buena salud financiera o realización productiva. Y básicamente la conciencia es eso, es entender por qué hace las cosas y cómo funciona tu cerebro emocional. Está cañón cuando hablas de que solo el 1% de las personas vamos a terapia y la función principal de la terapia mayoritariamente es ayudarte a hacerte consciente, a autoobservarte, ¿cierto? Entonces, eso es algo que no nos enseñan en casa y solo es en la medida que nos vamos autoobservando con un ojo crítico o con alguien que nos espeje y nos haga ver lo que normalmente no vemos, que vamos a ir adquiriendo esa conciencia. Y esta conciencia es lo que nos va a ir permitiendo ir agarrando callo. Ahora sí, pasemos al callo. Esta habilidad de ir generando callo, de ir generando tolerancia a la frustración, de ir buscando recursos, ¿cómo se puede ir ejercitando? ¿Qué podría ir empezando a hacer la gente como hábitos o conductas que le puedan ayudar para ir empezando a generar ese callito? La señal es el miedo, o sea, la dirección es el miedo, hacia ahí hay que caminar. La dirección es la frustración, hacia allá hay que caminar. Como dirán los estoicos, no son las cosas las que atormentan a los hombres, sino lo que los hombres piensan de ellas. Entonces, para generar el callo, los estoicos lo que hacen es aceptar el dolor innato de la vida, el miedo innato de la vida, la aceptación incondicional, entender las cosas que puedes cambiar y las que no puedes cambiar. Las cosas que no puedes cambiar son la mayoría. No puedes cambiar la forma de ser del presidente, no puedes cambiar la política del país, no puedes cambiar a tu pareja, no puedes cambiar lo que dijo un amigo, no puedes cambiar el reventón que hizo el vecino. Lo que sí puedes cambiar es cómo te lo tomas, cómo lo vives. Entonces, para hacer callo es uno tener conciencia de cómo te estás sintiendo, ansiedad, enojo, molestia, indignación, vergüenza. Todos estos sentimientos te dan información de lo que estás pensando. Y una vez que ves lo que estás pensando, hay que confrontar esos pensamientos para ver su validez. Porque muchos pensamientos los damos por válidos, pero no lo son. ¿Qué tan verdadero es esto que estoy pensando? Y si fuera verdadero, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Lo podría sobrellevar? La mayoría de las veces la respuesta es sí. ¿Puedo sobrellevar la pérdida de un ser querido? Sí la podemos sobrellevar. Podemos sobrellevar un divorcio, la pérdida de la pareja, podemos sobrellevar la pérdida del trabajo. La mayoría de las cosas las podemos sobrellevar. Que no queremos es otra cosa, pero exacto. De que podemos. Entonces, cuando tú dices no queremos, me encanta porque ese es donde empieza la no resiliencia. Así es.
El decir no quiero, esto no lo puedo soportar, es horrible, se me rompió el corazón. Y todas estas frases dramáticas, tremendistas, son frases que consolidan la no resiliencia, la vulnerabilidad. Y entonces es un poco por ahí el camino, Sandy, entender qué estás sintiendo, qué pensamiento detona esa emoción y con qué conducta estás impactando en la sociedad. Porque el efecto boomerang es que si tú impactas en la sociedad con una conducta desfavorable o desproporcionada, eso en algún momento impacta de vuelta. Por eso hay que ser muy conscientes de eso y preguntarte, hacerte 5 preguntas importantes con esta forma de sentir, pensar y actuar, que es, ¿esto que estoy pensando, que quiero hacer, es objetivo? ¿Es congruente con la realidad? ¿Protege mi vida y mi salud? ¿Me ayuda a alcanzar mis metas? ¿Evita conflictos innecesarios con los demás? ¿Evita emociones nocivas innecesarias? Y eso es ser consciente, y eso te lleva a una resiliencia. Y me gustaría retomar este punto de las emociones aflictivas o de estas emociones incómodas, porque muchas veces creemos que ser resiliente es, ¿no?, bajarle a esas emociones y seguir adelante a pesar de ellas, cuando esas emociones tienen una razón de ser que nos va a guiar hacia donde debemos empezar a observar, explorar y a caminar. Entonces me encanta esto que dices de que el camino es el miedo, el camino es la tristeza, porque esa es la señal de dónde hay que echarle luz a la conciencia, ¿cierto? Así es, justamente la conciencia es entender ese camino de emoción, pensamiento y conducta y seguir el camino del miedo que la mayoría de la gente no lo quiere seguir. Porque nosotros pensamos o tenemos esta cultura de la felicidad donde creemos que nos tenemos que mantener sin tristeza, sin molestia, sin frustración, y eso no es la felicidad. La felicidad, hablando de la felicidad a largo plazo, esta felicidad como plenitud, no la felicidad escandalosa de la alegría, ¿no? Que no está mal, pero lo ideal es que sigamos la felicidad a largo plazo como el objetivo. Entonces, a corto plazo lo que nos funciona es mantener este pensamiento y esta actitud resiliente de aprender a caminar tal cual esté el camino, con las piedras y pisar algunas piedras, aunque estemos descalzos, y sí es doloroso, pero soportarlo, porque no te vas a morir por eso. Creo que esto ya lo habrás escuchado y proviene de la filosofía budista. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Entonces, el dolor, pues no lo podemos nosotros controlar, es algo que vamos a sentir. Si tú naces como ser humano y tienes un cerebro, vas a experimentar dolor. Pero una cosa diferente es el sufrimiento y lo que tú provocas después del dolor. La queja del dolor, el no debo de soportar esto, qué difícil es la vida para mí, por qué a todos les va bien y a mí me va mal. Le llaman en el budismo el Sayata Sutta, que es la doble flecha. La primera flecha es la que te cae a ti, ¿no? Te cayó, ¿no? Iba una bala perdida, una flecha perdida. Y la otra es la que tú te das, tú te la quitas y empiezas, eso, Mary, te empieza a dar así, qué horrible la vida, no se vale y no sé qué. Esa es la segunda, tercera y la cuarta y la quinta flecha. Entonces el dolor, pues no es opcional, pero el sufrimiento sí. Así es que una postura resiliente es aceptar el dolor y evitar el sufrimiento. Ok, y mencionaste por ahí que justo cuando empiezas a decir no quiero es cuando empiezas a dejar de ser resiliente. Entonces, ¿qué sería exactamente lo contrario a la resiliencia? ¿La resistencia? Se confunde mucho resiliencia con resistencia, pero creo que la resistencia también puede romperte, porque la resistencia es como lo rígido. No está mal ser flexible. Me refería, más que resistir de aguanto el embate, me refería a no lo quiero. A esa Ajá. Así de, no quiero que pase esto. Ok, muchas de las cosas que van a pasar en la vida no las queremos, pero es un engaño, porque una cosa es que no las queramos y otra cosa es que las necesitamos. Así es que hay muchísimas cosas en la vida que no entendemos por qué nos pasan, pero las necesitamos, porque nos van a dejar un aprendizaje. Este tema del coronavirus, no lo queremos, desde luego, y es una pena por la cantidad de gente que ha perdido la vida, o gente que ha perdido seres queridos, pero la humanidad necesitaba esto para muchas cosas, para darse cuenta de muchas cosas. Entonces, es un poco como el niño, el licuado de apio con zanahoria y betabel, pues no está hecho para que le guste, sino para que le sirva. Yo veo más la resiliencia como perseverancia, que no es lo mismo perseverancia que resistencia. Okay. La resistencia te puede romper, te puede llevar a la depresión, porque
llevas el mundo a cuestas, ¿no? Así como el Atlas. En cambio, la perseverancia es aprender a disfrutar la vida con la condición con la que tú vives. Entonces, como ir hacia un objetivo, pero disfrutar del proceso y no tanto del resultado. Que si tú disfrutas más del resultado, porque vas a ser famoso, famosa, poderoso, poderosa, entonces el proceso se pichicatea, así como se pelucea, ¿no? No es importante. Cuando tú aprendes entonces a soltar el resultado y cuidar el proceso, estás siendo persistente. No resistente, sino persistente, porque estás aprendiendo a vivir con eso. Y si pasa lo que tú quieres que pase como resultado, qué padre. Pero si no pasa, al menos disfrutaste la vida haciendo lo que hiciste. Por lo tanto, si tú cuidas los procesos, los resultados se cuidan solos. Me encantó eso. Así como dicen que cuando cuidas los centavos, los pesos se cuidan solos, cuando cuidas los procesos. Eso me gustó mucho. Decías, ¿no? Una cosa es cuando te rigidizas, te rompes. Y cuando la gente de repente dice, es que esa persona es que es súper fuerte, es súper resistente, ha aguantado de todo. Es un arma de doble filo, ¿no? Porque no necesariamente el aguantar te hace una persona fuerte, porque a veces aguantar al paso del tiempo te va a acabar quebrando. Y quería yo tocar este punto porque justo estaba leyendo hoy en la mañana y me parece súper importante tocarlo, del tema de, por ejemplo, de los índices de suicidio en varones y cómo el varón que tiene que ser fuerte, que tiene que ser resistente, que tiene que ser el que aguanta, es el que eventualmente se acaba quebrando de una manera más violenta y más fuerte. ¿Cómo mediar entre ser tolerante a la frustración, poder ser perseverante y al mismo tiempo ser vulnerable y ser flexible? Pareciera de repente que como que es totalmente contradictorio. Yo creo que también volvemos a la conciencia. Hay que ser consciente de dónde pones tu energía. Vamos a poner un caso muy común, que es la pareja. Entonces, una mujer puede estar en una relación muy tormentosa con un hombre narcisista, con un hombre violento que la maltrata física y psicológicamente. Entonces, esta mujer dice, tengo que ser fuerte porque mi Dios quiere que yo esté en este matrimonio y mi madre aguantó a mi papá y yo tengo que ser como ella, tengo que ser fuerte. Entonces, está siendo resistente, pero no resiliente, porque se está deprimiendo y no se da cuenta. Y llega un momento en el que va a estar completamente sumida en la depresión, con cero autoestima y que pudiera estar empezando a tener ideación suicida por esta resistencia. Entonces, depende mucho tu creencia, si estás depositando tu energía en tolerar algo que no tendrías por qué tolerarlo, porque no te va a llevar a algo bueno, o tolerar cosas que sí te van a llevar a algo bueno. Podemos hacer cosas buenas o correctas por fines o objetivos incorrectos. Cuando eres resiliente es cuando transformas con un optimismo creativo tu vida y entonces empiezas a darte cuenta con conciencia de que te estás haciendo daño a ti misma en esa relación y la fuerza es salirte de allí y generar una vida nueva con tus propios recursos y entrarle al toro por los cuernos. ¿Ves la diferencia entonces de la resistencia y la resiliencia? Y creo que es importante también hacer como el énfasis en el tema de que cuando estás en plena resistencia o en pleno aguante, hablábamos de la química, ¿no? Se genera una química que lo que va a favorecer probablemente va a ser, como decías, una depresión, un tema de deterioro físico fuerte, que se vuelve un círculo vicioso o una espiral descendente, porque entonces menos somos capaces de observarnos, se empiezan a sumar factores, además de los que ya traemos, vamos provocando más y se vuelve como una bola de nieve, ¿cierto? Así es, y cuando se hace una bola tan grande, estás tan desgastada o tan desgastado que ya no puedes salir de allí. Es como el síndrome de la rana hervida, no sé si alguna vez lo has escuchado. A mí me encanta porque si tú echas una rana al agua tibia, bueno, pues le va a encantar, ¿no? O al tiempo, ¿no? El agua al tiempo. Y eso es la situación, el agua es el contexto, puede ser un trabajo, puede ser una relación, ¿no? Si te echan en ese lugar y tú dices, no, pero es que es buen chico, es que sí me quiere, es que va a volver a ser lo que era antes. Y el cuate te está empezando a violentar y se vuelve círculo vicioso. Llega un momento en el que ya te ha minado tanto tu autoestima que ya no tienes energía para salir de esa relación porque ya no tienes esa autoconfianza, que es lo mismo de la rana hervida, de la bola de nieve que tú dices. Llega un momento en el que el agua ya está tan caliente y la rana está tan agotada que ya no puede saltar y muere allí. Ahora, ¿cómo entonces
podemos ir ejercitando este músculo de la resiliencia para darnos cuenta cuando la temperatura está subiendo y tenemos que brincar antes de agotarnos. Ejercitar este músculo de la resiliencia se puede hacer cuando estamos en un momento no de caos, no de cambio repentino, sino cuando estamos en un status quo más o menos normal. ¿Puedo yo ejercitar de alguna manera este músculo preparándome para cuando me llegue el revolcón? Claro que se puede. El tema es que es bien difícil, porque lo que tú quieres es dopamina, lo que tú quieres son endorfinas, lo que tú quieres es serotonina, quieres sentirte bien. Estamos configurados para sentirnos bien hoy, ahorita, ya. Y la gente muchas veces entonces escoge lo placentero y lo cómodo. Cuando uno trata de ahorrar, es frustrante. Entonces, la frustración o no querer tolerar el no pagar un hotel caro, sino mejor te vas a uno de 4 estrellas, pero ahorras para la colegiatura de tu hijo, para una maestría que quieres estudiar, estás siendo resiliente. En esos pequeños detalles de la vida cotidiana, uno genera resiliencia. Si vas en el metro y de repente están las escaleras mecánicas y está la escalera de concreto, entonces un estoico se iría por la escalera de concreto y un hedonista por la mecánica. Genera resiliencia cuando tú vas haciendo pequeñas elecciones cotidianas de qué te conviene mejor para tu bienestar a largo plazo. El problema, y repito, es que todos queremos bienestar a corto, alivio, sentirnos bien y escoger lo que nos genere menos esfuerzo. Y cuando llega entonces ya la situación que no puedes controlar, como la pandemia, es ahí donde las personas que se hicieron más comodinas sufren más. Y las personas que eligieron hacer pequeños esfuerzos que les convenía para disfrutar más la vida a largo plazo, lo ven de una forma más oportuna, ¿sabes? Entonces es esta postura de ver lo que sí hay, lo que sí existe, lo que sí vale la pena, lo que te va reeducando en el día a día, haciendo estos pequeños esfuerzos. Recapitulando, encuentro como 2 grandes tips. El primero es aprender a ser disciplinado y hacer esos pequeños sacrificios que aparentemente parecen sacrificios porque no son necesarios, indispensables y de vida o muerte, pero que te van a ir ayudando a formar ese callo. Es como quitarte los zapatos y echarte tus 10 metritos caminando con los pies descalzos sobre el monte para que te vayas acostumbrando a eso. No se trata de autoflagelarte y sufrir. No va por ahí, Exacto, no. ¿cierto? Sí, no, tienes toda la razón. Son ayunos de dopamina, Sandy. Ok, entonces tiene que ver con autodisciplina y la voluntad de ir generando eso. Y me parece súper importante porque, híjole, cómo nos cuesta trabajo. Y sabes que también como papás, yo creo que hoy por hoy hay un como punto de inflexión donde como papás o empezamos a dejar que nuestros hijos empiecen a hacer callo y los dejamos que se caigan y que se raspen y que se frustren y que lloren y que traten de resolver por ellos mismos, o seguimos en este tren de, ¿no? Pobrecito mijito, que no le pase nada y yo aquí estoy cuidándote todo el tiempo y entonces que no haya consecuencias nunca de nada de lo que haces para que no sufras. Y híjole, ¿cuál puede ser la consecuencia de eso en un adulto? Claro, y lo que tú dices es un gran ejemplo, ¿no? O sea, es cómo podemos nosotros educar a nuestros hijos para que sean resilientes, para que eleven su tolerancia a la frustración, sin irnos a los extremos, porque está el papá o los papás que se frustran por ver frustrarse a su hijo. Entonces, le quitan las piedras del camino. Pero hay otros papás que son muy autoritarios y le ponen más piedras en el camino a los hijos. Lo ideal es que dejes las piedras como están en el camino, que dejes que tu hijo se las arregle con esas piedras, que estés pendiente, dependiendo de la edad del hijo, ¿no? Pues no, tiene 40 años ya, pero si ¿no? Pues es un niño, entonces que estés pendiente para que no se haga daño. Si ves que ya está haciendo un daño y está en peligro su vida, eso pues pues ni modo, pues es que así es la vida. No, no, no. O sea, sí tenemos que estar cerca de nuestros hijos para que no se hagan daño, pero no preparar el camino para nuestros hijos, sino preparar a nuestros hijos para el camino. Y ese era uno. Entonces, el primero es practica con un poquito de incomodidad ese tipo de cosas que parecieran como muy simplonas, eventualmente sí van generando esta capacidad de aguantar vara, como decías. Totalmente. Y por otro lado, decías esta capacidad de apreciar lo que sí hay, porque cómo nos encanta voltear a ver el pelo en la sopa. Sí. ¿Qué recomiendas para esta gente que tiene una actitud como muy pesimista frente a la vida y muy negativa? ¿Cómo puedes empezar a hacer poco a poco esta transición hacia un
una mirada un poco más posibilitante? Mira, Sandy, esa es muy buena pregunta. Yo le llamo el arte de indignarte, porque hay gente que ve las noticias y se indigna por todo lo que no puede cambiar y se va a la cama con mucha ansiedad y no puede dormir. O hay gente que se deprime por el estado del mundo por ver noticias. Cuando tú estás solamente viendo lo malo de la vida, te estás indignando. Y la indignación es útil, nos sirve. Es un sentimiento que nos ayuda a implicarte en una causa para tratar de modificarla hacia el futuro. Pero seamos honestos. La mayoría de las cosas que vemos en las noticias no podemos intervenir en ellas. Podemos intervenir en muy poquitas y básicamente en lo que está muy cerca de nosotros. Cuando tú estás dispuesto a intervenir en la vida e impactar en la realidad, entonces te estás indignando correctamente. Pero cuando solamente estás enterándote de los chismes y viendo lo malo que hay y lo feo de la vida, lo único que estás haciendo es maltratar tu cuerpo, maltratar tu salud y tus relaciones, porque estás de malas, porque estás frustrada, porque la vida no vale. Entonces hay que ser conscientes nuevamente. ¿Para qué me sirve estar viendo lo malo de la vida? Pero si actúas en el como sí, la vida cambia y la magia sucede y ese es el optimismo creativo. Es con lo que no hay, usas lo más óptimo y buscas lo que sí hay. Y esa es la parte de la gratitud, que quiere decir agradecer lo que sí existe. Ver en tu cuerpo lo que no te duele, ver lo que no te duele el pie, no te duele la pierna, no te duele la espalda. Y todo eso es gratitud, es focalizar y poner tu atención, poner tu energía en lo que sí existe y que es real. Si tú vas a usar tus emociones como la molestia, tus emociones como la frustración o la indignación, tienen que tener una utilidad. Si no tienen una utilidad, algo práctico, entonces no vale la pena. Es mejor el como sí. Oye, Fabio, y otra cosa que te quería yo preguntar, en alguna interacción que tuvimos hace no tanto, me hiciste un comentario que me llamó mucho la atención y que me gustaría retomar aquí porque es una frase que se utiliza muchísimo, que está sobadísima y que la perspectiva que me diste me gustó. Tiene que ver con este tema de la mejor versión de uno mismo, ¿no? Y que tú me dijiste, es que eso es asumir que entonces hoy estás mal. Me gustaría que profundizar un poquito más en eso porque es bien importante. Sí, hay una cultura New Age donde de forma desesperada las personas tenemos que pasar a la siguiente versión como si fuéramos un iPhone. Y es un constructo, es una construcción social, es un invento, es un delirio compartido. No tienes que hacer eso. No tienes que estar esperando hacer una mejor versión hacia el futuro, porque a pesar de que podemos hacer mejoras en ciertas habilidades, una de las características de la vida es que van a llegar a ti momentos en los que te vas a sentir mal, momentos en los que te vas a sentir triste o en los que vas a cometer un error y vas a pensar que estás desde el principio, que vas a empezar desde el principio, que has perdido habilidades. Y si nosotros entonces nos subimos a esta idea de que tenemos que ser siempre una mejor versión, estamos diciendo que cuando tengamos una debilidad o que tengamos ya demencia senil o que ya no podamos caminar porque tenemos 80 años o 90, entonces ya no vamos a ser una mejor versión. La vida ya no tiene sentido, porque la vida entonces tendría sentido solamente porque hay que mejorar y ir todos así rápido, ¿no? Con prisa a ningún lado. O sea, el final es la muerte. Y cuando nosotros lleguemos a ese momento vamos a estar bastante desvencijados. Una persona con la cultura de tengo que ser una mejor versión de mí mismo puede deteriorarse psicológicamente más rápido porque dice ya no valgo, ya no voy a poder ser una mejor versión de mí mismo. O un niño que es educado con eso de ser excelente, cuando reprueba un examen o cuando tema que pueda reprobar un examen y se ponga muy obsesivo con estudiar y le salgan ronchas en la piel porque tiene que ser una mejor versión, o el adulto que tiene que ser el mejor padre de familia y pagar todas las cuentas y tener una vida impecable porque tiene que ser una mejor versión, entonces el presente se pelucea. El presente queda ignorado por completo. Y vuelvo, la vida está hecha de presente, la vida está hecha de procesos. Si tú cuidas los procesos, si tú cuidas los momentos, ese concepto de la mejor versión se cuida solo, sea lo que signifique. Yo te sugiero que no te enganches en esta, o no te subas a esta rueda de la fortuna, Sandy, una rueda, imagínate en Six Flags, una rueda de la fortuna, donde me subo a la rueda de la fortuna de la mejor versión de mí mismo. Entonces, claro, la mejor versión de ti mismo es cuando estás arriba, pero si estás arriba, a fuerza, vas a estar abajo. Y cuando estés bajando, vas a estar angustiada, ansiosa, triste. Y muchas veces estamos mucho tiempo en medio o abajo. Esa es la verdad.
Llevamos una vida bastante mediocre en el sentido de que no estamos haciendo logros todo el tiempo, ¿sí? Y no estamos mejorando nuestra versión. Así es que lo ideal es que no te subas a esa rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna también, por ejemplo, del orgullo, asume la vergüenza. Así es que si tú dices, es que estoy orgullosa de mí o estoy orgullosa de mi hijo, y le dices a tu hijo, estoy muy orgulloso de ti, lo que le estás diciendo es, no me avergüences. Y el niño a lo mejor no lo entiende, pero lo vive, porque dice, no quiero decepcionar a mis padres, tengo que mantener la expectativa del orgullo de mi padre. Y estás ahí queriendo estar en la parte de arriba de la rueda de la fortuna, queriendo ser una mejor versión, ¿sí? Pero no lo vas a conseguir, porque la vida se trata de ser una versión normal, ¿no? O a veces, muchas veces, una mala versión. Y está bien, es parte de la vida. Yo sé que muchos piensan, no, es que lo hago por mí, ajá, pero muy en el fondo queremos que nos quieran, queremos ser adecuados, queremos un apapacho, queremos ser vistos. Y estoy cumpliendo las expectativas de la sociedad que me pide que haga eso para ser visto. Y eso es lo que se convierte en una mejor versión. Entiendo perfecto y me parece súper importante hacer esa aclaración. Pero también, y a lo mejor es un constructo social que yo tengo metido en mi cabeza, o sea, uno es haz lo mejor que puedes con lo que tienes y si hoy estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, para lo que te alcanza hoy, está bien. Sin embargo, sí creo que somos siempre, nunca somos producto terminado, siempre estamos en proceso. Entonces, ¿dónde está la línea entre me subo al tren del pum pum arribotota todo el tiempo y si no ya valí gorro? Y esta mentalidad de aprendizaje y de crecimiento. El aprendizaje no es el saberlo todo para ser brillante o el mejor, una vez más. El aprendizaje, si no es útil, no sirve de nada. Y la utilidad es para que te ayude a disfrutar tu vida y tener serenidad. Si el aprendizaje no te va a ayudar a ese objetivo, deséchalo. Así de fácil. Tú dices, haz lo mejor que puedas con lo que tienes, que en este caso está padrísimo porque embona muy bien con el Club de la Limonada y me parece una idea muy resiliente. Pero también creo que tenemos que ser un poquito más realistas. Y es que muchas veces sí nos da flojera hacerlo mejor. A veces queremos echar la flojera, a veces queremos ver Netflix, a veces queremos amonstruarnos y se vale. Entonces, si tú te amonstras, te puedes sentir culpable porque tienes una instrucción de, es que siempre tengo que hacer mi mejor esfuerzo con lo que tengo y siempre tengo que estar haciendo, si no son competencias y tampoco estás a prueba, no está Dios mirándote con una lupa a ver, en este momento estás echando la flojera, entonces tú no es. Hay que tener cuidado con eso. Si hay personas que se pueden desgastar muchísimo, si no entienden bien este concepto que tú nos estás compartiendo, que es muy bueno, pero que hay que tener los matices claros de que está bien muchas veces deprimirse. O sea, no es que quiera que te deprimas, sino que si estás deprimido o deprimida, está bien. No lo elegiste tú. Vamos a salir de eso. Y no que estar pensando, es que ya no sirvo para nada porque estoy deprimida y porque no hice lo mejor que pude con lo que tenía y entonces ya valió madre y no sé qué. Soy un fracaso y ya valió. Soy un fracaso. Por eso hay que ser como muy flexibles y entender muy bien los conceptos que no se vuelvan absolutistas. Eso, me encanta la idea. Oye, Fabio, la gente que te quiera conocer más, que quiera trabajar contigo, que quiera saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, yo la verdad es que no uso redes sociales como para estar publicando cosas. Lo único que sí hago de forma social y altruista es un curso que doy todos los miércoles a las 6 de la tarde. Trato de dar un apoyo emocional a las personas que no tienen recursos o pocos recursos. Y este taller se llama Taller de Bienestar Emocional. Okay. Dura 1 hora y media, más o menos, todos los miércoles a las 6. Cualquier miércoles se pueden unir y es a través de Zoom. Ok. Entonces, para que tú puedas acceder, lo único que necesitas es poner el ID. Y el ID es mi teléfono, que también lo puedes tener por si me quieres mandar un WhatsApp. Entonces es 55 34 30 51 51. Ese es mi teléfono y también es el ID de la reunión de Zoom para que te reúnas los miércoles a las 6 de la tarde. Padrísimo, pues entonces ya lo saben, voy a dejar en los comentarios el teléfono de Fabio para que quien quiera participar en estos talleres pues lo pueda hacer o quien quiera buscarlo después para terapia pues está perfectamente a la mano. Y Fabio, ya para terminar, si la gente que escuchó hoy el podcast se llevara una idea que te parezca como importante, ¿cuál sería esa semilla que te gustaría dejar sembrada? Creo que uno de los mayores pensamientos más fuertes es el pensamiento de la aceptación. Y creo que la aceptación es la clave para la felicidad. Aceptar lo que no puedes modificar, aceptar las circunstancias
y trabajar con lo que sí hay, con un optimismo creativo para cambiarlo. La modernidad del mindfulness, de la atención plena, que están basadas en la aceptación. Así es que yo creo que esa palabra sería la palabra clave. Coincido contigo, yo creo que es un ingrediente fundamental para poder hacer lo que sea en tu vida. O sea, si tú no aceptas lo que tienes, en la situación en la que estás, etcétera, no puedes accionar sobre tu realidad, ¿no? Exacto. Porque entonces estás viviendo acá arriba en tu historia del chango loco o en tu ansiedad del futuro y no estás Chango en el loco. momento. Entonces, sí, ese chango loco. Sí, me gusta. Entonces, bueno, pues sí, aceptación. Aceptar no quiere decir la ley de Herodes, ¿ok? O sea, aceptar es este problema es real y es modificable, sí, modifícalo. Este problema es real y no es modificable, acéptalo. Este problema no es real y no es modificable, ve a terapia. Obsérvate, y esas 3 preguntas me parecieron buenísimas. Me encanta todo lo que platicamos. Creo que va a ser una gran contribución a la gente que nos escuchó. Te agradezco de verdad muchísimo, Fabio, por este tiempo y pues espero que sigamos en contacto. Claro que sí, Sandy. Muchísimas gracias por este espacio de divulgación, por tu interés. Es bien padre que alguien con esta experiencia te haga una entrevista porque resulta muy provechosa. Quiero mandarle un saludo a todas las personas del Club de la Limonada. Felicidades a todos y muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Arrieros somos, en el camino andamos y bueno, pues aquí seguimos. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Yo soy Sandy Mora, esto es el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida y nos estamos viendo por aquí la próxima semana. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.